que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Soy pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Siempre es un honor y un placer poder llegar a su hogar
poder llegar donde quiera que usted está. Hay muchas personas también, hemos recibido muchas cartas de personas que están en las prisiones. Queremos en estos momentos también mandarle un cordial saludo a todos esos hermanos, esas personas y también personas que todavía no se han rendido a Cristo, pero están sintonizando ahí en las cárceles, en las prisiones. En los Estados Unidos recibimos cartas de muchos prisioneros en diferentes partes, diferentes estados, y estamos agradecidos. Créeme que siempre cuando recibimos sus cartas nos bendice grandemente de escuchar que ustedes están recibiendo la palabra y les está siendo de grande bendición. Quiero agradecer también a todos los socios victoriosos, a los filipenses, aquellos que están haciendo posible que este programa también siga sintonizado, siga creciendo y llegando a otras partes también. Les amamos y estamos orando por cada uno de ustedes y deseando que el Señor, yo sé que el Señor les va a estar regresando una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Diana y nosotros, yo me pongo de acuerdo, siempre oramos por ustedes, esas personas que fielmente han estado enviando sus ofrendas y sus diezmos también. Si tú no tienes una iglesia donde tú te estás alimentando y Centro Palabra de Fe, Fe Victoriosa. Fe Victoriosa es el programa que Centro Palabra de Fe está hospedando, está poniendo en el aire, pero también tenemos socios victoriosos que están haciendo ese trabajo. Y si tú no tienes un lugar donde tú te estás congregando y te estás alimentando a través de este programa, entonces los diezmos tú debes enviarlo donde tú te alimentas para que puedas seguir alimentándote. Estamos agradecidos con todos los que nos han estado enviando sus ofrendas y algunos también nos envían sus diezmos porque no tienen un lugar, no tienen una iglesia donde ellos están asistiendo, donde se están alimentando. Pero si tú tienes una iglesia, tú tienes un pastor donde tú fielmente te estás congregando y tú estás recibiendo pan, tú estás recibiendo alimento ahí en esa iglesia, entonces tus diezmos pertenecen a esa iglesia. Ahora, tú puedes enviar tus ofrendas es otra cosa. Tus diezmos pertenecen donde tú asistes, donde tú estás alimentándote, donde tú estás asistiendo. Pero si no tienes una iglesia y donde tú estás fielmente asistiendo, entonces los diezmos deben de ir donde tú te alimentas. Si este programa te ha estado alimentando espiritualmente por muchos años, hay personas que no han enviado ni una sola ofrenda a través de los años, pero yo sé que muchos están alimentándose. Pues envía tu ofrenda, envía tus diezmos, porque este programa está creciendo y estamos haciendo muchos más logros para el reino de Dios. Entramos en este tema nuevo, deleítate en Jehová. Nuestra escritura fundamental se encuentra en Salmos 37, el versículo 4 y 5. Cuando estuvimos introduciendo este tema, deleítate en Jehová, yo les expliqué, ¿verdad? Una vez más, nomás de recordatorio, de que una mañana yo desperté medio dormido, medio despierto y oí esto en mi espíritu. De mi espíritu vino a mi alma, a mi mente, y esto es lo que oí. La primera cosa que oí, deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego oí esto, deleítate a sí mismo en su palabra. Deleítate a sí mismo en mi palabra. Lo oí bien claro. Entonces yo empecé a entender, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Quiero compartir esto con ustedes, porque si tú te vas a deleitar en Jehová, tienes que deleitarte en su palabra, porque si tú no te deleitas en la palabra de Dios, no te estás deleitando en Jehová. No te puedes deleitar en Jehová porque no lo conoces. No te puedes deleitar en Él porque Él a través de su palabra se nos ha revelado. Cristo Jesús es la personificación de Dios. Cristo Jesús es la voluntad de Dios hecha carne. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Vamos a estar continuando en este tema. Voy a leer una vez más las escrituras fundamentales, Salmos 37, versículos 4 y 5, y luego se los voy a estar leyendo en la traducción amplificada del inglés. Yo lo traduje al español, versículo 4 y 5. La Reina Valera lo rinde de esta manera y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
Una vez más, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora, vamos a cambiarlo de esta manera. No vamos a quitarle ni ponerle, pero quiero añadir algo para que tú puedas entender y comprender qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, qué es lo que el Espíritu Santo me dijo esa mañana. Y yo estoy compartiendo contigo esto que me ha bendecido grandemente a mí y también a la congregación de Centro Palabra de Fe, donde el Señor me ha concedido pastorear ya por como 29 años y el Señor ha bendecido a la congregación. Ahora escuche bien, nos hemos dado cuenta, y ya les di las escrituras, ya les di los versos, que Cristo Jesús y la palabra es uno. En el principio, Juan 1:1, ya se lo cité en el primer programa. El verbo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Esa palabra verbo en griego es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios y su palabra son uno. Tú no puedes separar a Dios de su palabra ni su palabra de Dios. Dios cumple su palabra porque Él ha puesto su poder en su palabra. No podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. Ahora, vamos a escuchar cómo lo dice la Biblia amplificada en estos dos versos. Ahora, yo voy a estar poniendo en donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, voy a poner ahí, deleítate a sí mismo en su palabra, porque Jehová y su palabra es uno. Y tú vas a poder entender lo que el Espíritu Santo está diciéndonos durante esta enseñanza de deleítate a sí mismo en Jehová, o deleítate en Jehová. Dice así la Biblia amplificada del inglés al español, deleítate también a sí mismo en el Señor, en la palabra. Ahora yo puse ahí, deleítate a sí mismo en la palabra, porque el Señor y su palabra es uno. Y Él te dará los deseos, porque es lo que dice también, Él te dará los deseos y peticiones secretas de tu corazón. Encomienda a la palabra, encomienda a Jehová, encomienda a la palabra tu camino. Echa y reposa cada una de tus cargas en Él, en la palabra. Tú puedes confiar en la palabra de Dios como confías en Dios, porque Dios y su palabra es uno. Dice, depende, reposa cada una de tus cargas en Él, confía, descansa en, depende de, y estad confiado también en Él. Confía en la palabra, confía en Él, confía en la palabra. Y la palabra de Dios, Dios mismo, a la palabra hará que pase. Dios hace todo. Escucha bien. Dios ha hecho todo, hará todo. No va a cambiar la manera como Él hace las cosas. Desde el principio, Él ha hecho todo con su palabra. Génesis, el capítulo 1. Podemos ver ahí donde dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué es lo que Dios usó? Palabra. Su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de fe. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. Está impregnada. No sé si es la palabra correcta, pero está llena de la palabra, de la fe de Dios. Ahora, vamos a otro versículo. Vamos a Isaías 55, versículo 10 y 11. Yo había citado este versículo, pero vamos a leerlo en Isaías 55, versículo 10 y 11. Dice así la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escucha bien, ponle mucha atención a lo que el Espíritu Santo, aquí está hablando el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, la palabra de Dios.
Él está hablando bajo la unción, Él está hablando bajo la inspiración, no de su alma, no de Isaías el profeta, sino la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le está dando al profeta Isaías que hable las palabras de Dios. Lo que Dios está hablando, Isaías es solamente un portavoz, una bocina de lo que Dios está diciendo. Dios dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Ahora Dios está comparando su palabra con la lluvia y la nieve. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, ¿qué quiere entender? La lluvia cuando cae no vuelve al cielo, sino que cae en la tierra. Fíjese lo que hace el agua y la nieve. Bueno, dice, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Qué es lo que hace la tierra germinar y producir? El agua y la nieve. La nieve es por decir que qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Tan sabio nuestro Padre Celestial. Él manda el agua en el tiempo que se necesita el agua durante el verano. Durante el invierno, el agua se convierte en nieve, por decir. Empieza a nevar. Y las montañas se llenan de nieve. Y durante el tiempo, esa nieve empieza a derretirse. ¿Qué es lo que pasa cuando la nieve se derrite? Se convierte en agua. Y el agua empieza a descender, llenar los ríos empiezan a fluir en los valles, y la gente empieza a usar el agua para regar ¿verdad? Para dar fruta, para dar vegetales, pero Dios en su sabiduría hizo que nieve durante el invierno para que durante el verano haya agua también. Eso es algo que Dios, ¿verdad? En su maravilla. Dice que así como la lluvia y la nieve caen del cielo, no vuelven, sino que dice, y hace que germine y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios está diciendo que su palabra, Él ha enviado su palabra. Esa palabra no va a cambiar. La palabra de Dios está llena de la fe de Dios, del poder de Dios. Y cuando tú como hijo de Dios, en tu espíritu, recibes esa palabra, la pones en tu corazón, la crees, tienes que creer la palabra. Así es como se cree, viene por el oír. Romanos 10, versículo 17, nos dice la fe es, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de la fe de Dios, como había mencionado más temprano. Ahora, quiero darles la definición, porque cuando yo estaba haciendo este estudio, y la palabra deleítate, esa palabra deleite, yo fui al diccionario para ver qué es lo que significa deleite. Porque tristemente, digo esto tristemente porque hay muchas personas que no se deleitan en la palabra de Dios. Y si usted dice, pero ¿cómo sabe usted que no se deleitan? Porque ¿cuántas veces la leen por el día? ¿Cuántas veces el cristiano lee en la casa durante la semana la palabra de Dios? Ahí está la respuesta. Donde tú te deleitas, donde está tu corazón, donde está tu deleite, ahí es donde vas a pasar más tiempo, en que te deleitas. Fíjate lo que significa la palabra deleite. Yo fui al diccionario y busqué la palabra deleite. Y la palabra deleite significa un alto grado de placer, un alto grado de gozo, un alto grado de placer o un alto grado de gozo. También significa deleite, significa satisfacción.
algo que te satisface con gozo, algo que te satisface, un placer que te satisface. Hay muchas personas que que se deleitan en ciertas clases de comida. La gente le gusta ciertas cosas. Hay otras personas que su deleite es chocolate. ¿Cómo sabes tú que esa persona se deleita en eso? Porque eso siempre va a querer estar comiendo, o eso es lo que siempre va a estar deseando. Está deseando lo que le deleita, lo que le satisface, lo que le trae un alto grado de placer, alto grado de gozo, ¿verdad? Hay personas que se deleitan en el deporte. Su deleite es el deporte. Ahí se gozan, ahí les da un alto grado de placer, de gozo, de satisfacción. Y ahí están en el juego, viendo el soccer quizá, o viendo otro deporte, de en vez de estar deleitándose en la presencia de Dios, de en vez de estar, yo sé que le estoy llegando bien cerca a algunos, porque algunos hasta los servicios se pierden. Unos hasta no van a la iglesia para ver el juego de fútbol, para ver sus partidos favoritos. Yo sé que estoy hablando duro, pero hay que hablarle duro, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo, porque si tú no te estás deleitando en la palabra de Dios, no vas a tener tú la fe, no vas a tener tú. Ahora, una cosa también te voy a decir, porque Dios mismo dice que si tú te deleitas a sí mismo en Él, y para poder deleitarte en Él, no es solamente con palabras. Tú dices, oh Señor, yo me quiero deleitar en ti. Bueno, ¿qué tanto tiempo le estás poniendo tú a las cosas espirituales? ¿Cuánto tiempo le estás poniendo tú a la oración? ¿Estás tomando tu tiempo en la presencia de Dios, orando y hablando con Él? ¿Te deleitas tú en su presencia? Porque la palabra de Dios también nos habla de que hay deleite en su presencia. Hay un grato deleite y placer en la presencia de Dios. ¿Te estás deleitando tú en la palabra de Dios? ¿Estás tomando tu tiempo para meditar y estar en la palabra? ¿Te deleitas tú tanto en la palabra de Dios como a veces te deleitas tú en un programa de televisión que ahí estás y no te pierdes de ese programa? ¿O de esa novela? Tristemente hay muchos cristianos que están adictos a las cosas esos deleites, ¿verdad? Y están adictos a cosas que no edifican. Quizás no estoy diciendo que es pecado. No estás pecando cuando tú ves un juego de fútbol pero ya cuando está tomando ese tiempo, más tiempo de estar en la presencia de Dios, escucha bien, tú estás haciendo eso un ídolo. Ídolo. Hay personas que tienen ídolos en sus vidas y ni lo saben. Hay personas que se deleitan más y tienen más gozo y más placer y más satisfacción alrededor de sus amigos. No hay nada malo con eso. Pero no se están deleitando en la presencia de Dios. No se deleitan en la palabra. No se deleitan en la oración. Vaya conmigo a Salmos 16 y el versículo 11. Salmos 16 y el versículo 11. Fíjese lo que dice la palabra en Salmos, capítulo 16 y el versículo 11. Dice, me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué glorioso. Escucha bien, lo voy a leer otra vez y vamos a estar concluyendo con esto. Dice, me mostraste la senda de la vida. Me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mira, ¿qué significa deleite? Un alto grado de gozo. Un alto grado de placer, de gozo, satisfacción. Y aquí este salmo dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo sé que para muchas personas hablarles de deleitarse en la presencia de Dios es algo nuevo. Nunca habían pensado, porque muchos de ustedes quizás no han hecho a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Pero en estos momentos quiero
tomar un tiempo para hablarte a ti que no conoces a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Cristo Jesús es la vida. Si no tienes a Cristo Jesús, no tienes vida espiritual, no tienes vida eterna. ¿Por qué no haces esta oración conmigo ahí donde estás? Repite esta oración ahí donde estás, ahí donde estás. Repite y di esto. Dios, en este día, te doy gracias por haberme amado tanto que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos. Y yo lo confieso hoy, públicamente, como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Amén. Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Y hasta la próxima vez se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz.